Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta es la segunda parte de este video especial mostrando la colección completa de grandes pensadores de Gredos y RBA. En este segundo video veremos desde Kant 1 hasta Wittgenstein 3, que es el más reciente en orden cronológico de los autores que aparecen en esta colección. Y al final estaré respondiendo algunas preguntas y dando algunos tips sobre cómo conseguirla. Vamos ahora con la siguiente sección. Vean nada más cuántos tomos están dedicados a esta. Son 8 y qué nombres van a aparecer. Estamos frente a la filosofía trascendental y el idealismo alemán. Y comenzamos, como no, con el gran Kant, que hasta el segundo tiraje contenía 3 volúmenes dedicados a Kant. Repito, en este tercer tiraje ya solamente habrá Kant 1 y 2. Este tercero va a ser eliminado, igual que será eliminado Herder. Así que ahora estos dos ya no saldrán en la nueva edición de Grandes Pensadores de Gredos. Comenzamos con Kant, filósofo prusiano, nacido en 1724 y fallecido en 1804. En el tomo 1 tenemos un estudio a cargo de José Luis Villacañas y tenemos su obra más importante, sin duda, La Crítica de la Razón Pura. No necesitamos más presentación, sin duda uno de los grandes textos en la historia de la filosofía. Y tenemos una cita de Karl Jaspers que dice: desde Platón no había sucedido nada que hubiese de tener tan vastas consecuencias en la filosofía como Kant. Gran frase de Jaspers, me encanta. El tomo 2 de Kant contiene un estudio introductorio, en este caso de Maximiliano Hernández, y contiene además su fundamentación para la metafísica de las costumbres, otro texto famosísimo de Kant, su crítica de la razón práctica y hacia la paz perpetua. En la parte de atrás tenemos una cita de Hannah Arendt que dice: en el centro de la filosofía moral kantiana se encuentra el individuo. En el centro de su filosofía de la historia, o mejor, su filosofía de la naturaleza, se halla el progreso continuo de la raza humana o la humanidad. Y en este tomo 3, que les repito, ya no se conseguirá en el nuevo tiraje, tenemos la crítica del juicio, que es la ilustración y el conflicto de las facultades. En la contraportada tenemos una cita del francés Michel Foucault que dice: la respuesta de Kant a qué es la ilustración va a permitir la entrada en la historia del pensamiento de una pregunta que la filosofía moderna no ha sido capaz de responder, pero de la que tampoco ha podido desembarazarse. Vamos ahora con Herder, que les digo se convertirá también ahora en un texto muy difícil de conseguir. Tenemos un estudio introductorio de Pedro Rivas y los textos que aparecen en esta obra, que son bastantes, es su ensayo sobre el origen del lenguaje, su otra filosofía de la historia para la educación de la humanidad, las ideas para la filosofía de la historia de la humanidad, de la cual solamente tenemos una selección, y una metacrítica de la crítica de la razón pura, obviamente de Kant. Y en la parte de atrás de este tomo tenemos una cita de Isaiah Berlin que dice: gracias a Herder hemos comenzado a ver cuáles son las implicaciones crueles y siniestras que esconde cualquier doctrina que incite al sacrificio de los individuos en el altar de una vaga abstracción. Pasamos ahora a un autor del que realmente conozco muy poco, que es Fichte, filósofo nacido en Sajonia en 1762 y que fallece en Berlín, todavía Prusia, 1814. Aquí el estudio introductorio es escrito por Faustino Oncina Coves y este texto contiene el fundamento de toda la doctrina de la ciencia y sus discursos a la nación alemana. En la contraportada tenemos una frase de Peter Sloterdijk
que dice: la grandeza de Fichte se mostrará sobre todo a aquellos que reúnan la paciencia necesaria para sumergirse en su análisis, insuperablemente lúcido de las estructuras de la subjetividad. Tenemos ahora dos tomos de la obra de Hegel, otro de los grandes filósofos de esta colección, nacido en 1770 y fallecido en 1831. El tomo primero de Hegel cuenta con el estudio introductorio escrito por Volker Ruhle y contiene su fenomenología del espíritu. Igual su texto más trascendente, una de las grandes obras en la historia de la filosofía, de esas que se encuentran en la cúspide, en lo más alto. Y tenemos en este caso una cita nuevamente de Gadamer que dice: la fenomenología del espíritu es una especie de anticipación en la cual Hegel ensayó compendiar desde un punto de vista particular la totalidad de su filosofía. El tomo 2 de Hegel, que es prácticamente igual de extenso, esta es la portada. Tenemos ahora la diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling y las lecciones de la filosofía de la historia. Este último también me parece un texto muy conocido de este autor alemán. Y la cita es de Walter Kaufmann. Dice: fue Hegel quien estableció la historia de la filosofía como disciplina académica central y como parte de cualquier educación filosófica. Cerramos esta sección con Schelling, autor nacido en 1775 y fallecido en Suiza en 1854. Este tomo tiene el estudio introductorio realizado por Raúl Gabás y contiene dos obras: El sistema del idealismo trascendental y Las edades del mundo. Tenemos además en la contraportada la cita de Jürgen Habermas que dice: según Schelling, el hombre debe reunir la relación destruida entre la naturaleza y Dios, unir la tierra y el cielo. Vamos ya entrando con la penúltima sección de esta colección, que son los grandes filósofos del siglo XX. Aquí tenemos dos tomos de Schopenhauer, uno de Kierkegaard, uno de Marx y tres más de Nietzsche. En el caso de Schopenhauer es el único caso que, pese a tener dos tomos, se trata de una sola obra, porque, como ya estarán intuyendo, si no es que ya lo saben, entre estos dos libros gruesísimos, que son los más gruesos de la colección, solo por el Platón I original, que era más grueso, todos los demás son más breves. Y entre estas dos obras está El mundo como voluntad y representación. Este, que es el tomo número 1, contiene además el estudio introductorio de Luis Fernando Moreno Claros y la primera parte de esta obra monumental. Y el segundo tomo, vean, ya con un Schopenhauer más maduro, tenemos la culminación, el volumen número 2 de esta misma obra. Entonces solo tenemos El mundo como voluntad y representación en Schopenhauer. La contraportada de este primer tomo tiene una cita de Thomas Mann, otro ganador del Nobel, que dice: de manera bipolar, contrastante y conflictiva, torturante y violenta, vive Schopenhauer el mundo como instinto y espíritu, como pasión y conocimiento, como voluntad y representación. El segundo tomo tiene en la contraportada una cita de Jorge Luis Borges. Nuevamente aparece Borges. Si tuviera que elegir a un filósofo, lo elegiría a él. Si el enigma del universo puede formularse en palabras, creo que esas palabras están en su obra. Vamos ahora con el padre del idealismo, con el padre del existencialismo filosófico, Søren Kierkegaard, autor danés, nacido en 1813, fallecido en 1855. Esta es la portada y el estudio introductorio en esta ocasión es de Darío González. Me parece que no vienen las mejores obras de Kierkegaard aquí, pero bueno, tenemos la Diapsálmata, tenemos
la repercusión de la tragedia antigua en la moderna, la validez estética del matrimonio y, ahora sí, una que me parece muy trascendente, temor y temblor. Hubiera preferido, ya lo decía en su momento, el concepto de angustia, incluso el diario del seductor, pero bueno, es lo que tenemos de Kierkegaard. Casi se me olvida, en la parte de atrás tenemos una cita de otro autor de esta misma colección, Ludwig Wittgenstein, que dice: Kierkegaard fue, con mucho, el más profundo pensador del siglo XIX. Kierkegaard fue un santo. Vamos ahora con Marx, uno de los autores más conocidos de toda esta colección, al que solamente le dieron un tomo, y es que probablemente colocar el Capital pues hubiera requerido cuando menos de 2 tomos, y bueno, pues Gredos, al hacer la selección, decidió mejor colocar estas obras. Tenemos en primer lugar, claro, el estudio introductorio, en esta ocasión de Jacobo Muñoz. Tenemos además sus textos de filosofía, política y economía, sus manuscritos de París, el manifiesto del Partido Comunista y su crítica del programa de Gotha. Esta es la selección de los textos de Marx. Y en la parte de atrás tenemos una cita de Isaiah Berlin que dice: Marx es polémico, provocativo y maravillosamente legible, al mismo tiempo que altamente informativo y siempre racional y claro. Finalmente tenemos los 3 textos de Nietzsche. Estos reaparecen tal cual en esta nueva colección. Y de hecho, las 3 colecciones, al menos aquí en México, han comenzado siempre con este tomo, con Nietzsche. Por lo tanto, creo que es el libro que todo mundo tiene de esta colección, el más fácil de conseguir. Tenemos en primer lugar el estudio introductorio de Germán Cano. Y este volumen contiene el nacimiento de la tragedia, el caminante y su sombra y la ciencia jovial, la Gaia Ciencia. En la parte de atrás tenemos una cita de Albert Camus que dice: Nietzsche es la conciencia más aguda del nihilismo. En el segundo tomo tenemos esta imagen en sepia de Nietzsche con, a mi parecer, sus 2 obras más famosas, Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. En la contraportada tenemos ahora una cita de Sigmund Freud que dice: la capacidad de introspección alcanzada por Nietzsche no ha sido conseguida por ningún otro y no es probable que lo vuelva a hacer otra vez. Uno de los grandes maestros de la sospecha comentando a otro de los grandes maestros de la sospecha. Finalmente, en el tomo número 3 de Nietzsche, vean qué foto tan, tan malintencionada tenemos aquí de este autor alemán. Tenemos en esta ocasión los títulos que son La genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos, El anticristo, otra de sus obras famosísimas, y sus primeros opúsculos. Tenemos además en la contraportada una cita de Georges Bataille que dice: la filosofía de Nietzsche es una filosofía de vida, es una filosofía ardiente, apasionada, convulsiva, una filosofía de la tragedia. Llegamos por fin al final de esta colección con el apartado denominado Pensadores del siglo XX, en donde solamente tenemos a 2 autores, a José Ortega y Gasset y a Ludwig Wittgenstein, uno español, el otro austriaco. Del lado de Ortega y Gasset tenemos 2 tomos. Esta es la portada del primero, donde tenemos un prólogo de Javier Gomal Anzón y el estudio introductorio de José Lazaga Medina. El texto incluye las meditaciones del Quijote, el ensayo ¿Qué es la filosofía? Y la rebelión de las masas. En la contraportada podemos ver una cita de Mario Vargas Llosa, otro ganador del Premio Nobel de Literatura, que dice: uno de los más elegantes e inteligentes filósofos liberales del siglo XX. En el tomo 2 de este autor, vean, tenemos, esta es la fotografía. Tenemos más obras. Tenemos en primer lugar Pidiendo un Goethe desde dentro, En torno a Galileo,
Historia como sistema, ideas y creencias, el prólogo a la historia de la filosofía de Emil Breyer y una selección de la idea del principio en Leibniz. En la contraportada vemos Ahí se enfoca mejor. Listo. Una cita de Octavio Paz que dice: hay una manera de pensar, un estilo que solo es de Ortega y Gasset. En ese modo operatorio que combina el rigor intelectual con una necesidad estética de expresión personal está el secreto de su unidad. Frase de Octavio Paz. Y cerramos con los 3 tomos de Ludwig Wittgenstein. En el primero de ellos, esta es la portada, donde aparece claro el estudio introductorio de Isidoro Reguera. Y este texto contiene el Tractatus Lógico-Filosófico y sobre la certeza. Tenemos además en la contraportada una cita más de Bertrand Russell, es el autor que más se repite en las citas de las contraportadas en esta colección, que dice: el pensamiento de Wittgenstein tenía un grado casi increíble de penetración apasionadamente intensa, al que entregué sin reservas toda mi admiración. Vamos con el tomo número 2. Este tomo número 2 contiene únicamente las investigaciones filosóficas y en la contraportada podemos ver una cita de David Pearce. La filosofía de Wittgenstein es la extraña creación intelectual de un genio, cuya obra difiere en muchos aspectos de la de sus contemporáneos y predecesores. Finalmente, en este tomo 3 que se me cayó, vienen muchas más obras. Tenemos aquí su diario filosófico de 1914 a 1916, sus diarios secretos, los movimientos del pensar, sus diarios de 1930 a 32 y del 36 al 37, y sus observaciones a la rama dorada de Fraser Settle. Finalmente cerramos con el comentario en la contraportada a cargo de Alfred Eiger, que dice: Wittgenstein, igual que los psicoanalistas, trata siempre de que el sujeto se enfrente a sus problemas de expresión, para ver hasta qué punto son ilusorios. Y esos fueron los 50 tomos de la colección original de Grandes Pensadores de Gredos con RBA. Ahora voy a responder algunas de las preguntas que me dejaron en el post que hice al respecto. Algunas preguntas son un poco redundantes, por tal razón, si este es el caso, voy a procurar no repetirlas. Y comenzamos con la pregunta de Vinicio Argüello 1620, que pregunta por las principales diferencias esenciales entre las 3 colecciones, las 3 ediciones de esta colección. Bueno, ya lo comentaba durante el video, pero me parece que la diferencia principal entre la primera y la segunda edición es que en la primera aparece el tomo 1 de Platón, así de enorme, y en la primera colección únicamente había 3 tomos. A partir de la segunda, y esto se mantiene también en la tercera, este tomo 1 de Platón se dividió en 2. De tal manera que tanto en la segunda como en la tercera edición hay 4 tomos de Platón. No porque haya más obras, sino porque el tomo 1 se dividió en 2 partes. Y obviamente debido a esto uno pensaría que si se dividió, entonces ahora habría un tomo de más y en la segunda edición habría entonces 51 entregas. Pero no es así, decidieron eliminar un autor y el autor que se eliminó fue Giordano Bruno. Esta es la razón por la cual si ustedes ven este libro a la venta seguramente lo encontrarán en precios muy elevados, ya que desde el principio fue un tomo muy cotizado y se sabía que en cuanto hubiera otra reimpresión de la colección iba a ser el tomo sacrificado. Por tal razón es difícil de conseguir porque solamente apareció en la primera edición. Respecto a las diferencias entre la segunda y la tercera edición, es que se mantiene esto de que hay 4 tomos de Platón. En la tercera edición tampoco aparece Bruno, pero en la tercera edición, en la más reciente y la que está saliendo ahora, se ha anunciado que solo aparecerán 48 entregas, es decir, han eliminado a otros 2 autores.
Estos dos autores que han sido eliminados son el tomo número 3 de Kant, por lo tanto ahora solo tendrán Kant 1 y Kant 2. El que ha sido eliminado es el que contiene la crítica del juicio, el ensayo ¿Qué es la ilustración? Y el conflicto de las facultades, que ya no aparecen en esta edición. Y también ha sido eliminado Herder. Esto también será una de las razones por las cuales si encuentran este libro a la venta seguro aumentará su precio, porque solamente apareció en las ediciones pasadas. Y Vinicio me preguntaba sobre cuál considero que es la mejor. Pues debido a lo ya dicho, obviamente me parece que la mejor es la primera, porque contiene más autores. La segunda elimina a Bruno y la tercera además elimina el tercero de Kant y a Herder. Sin embargo, fuera de eso, que yo sepa, las ediciones son exactamente iguales, no le han quitado, no le han agregado nada. Por ahí oí rumores de que habían recortado algunas obras de Nietzsche, pero que yo sepa, esto es falso. Los libros son exactamente iguales. Y Vinicio también me pregunta acerca de cómo conseguirla. Y es una pregunta recurrente que varios de ustedes me han hecho. Bueno, aquí en México el canal oficial de venta es a través de los puestos de periódicos y algunas tiendas departamentales. La única que se me viene a la mente es Walmart. No sé si en otras estas tiendas de autoservicio también se ofrezca, pero yo solamente conozco estos dos puntos de venta oficial. Ahora, al principio, y no sé por qué Gredos hace esto, pero al principio lanzan muchos tirajes de tal manera que con total seguridad van a poder conseguir Nietzsche 1, Platón 1, Wittgenstein 1, que son los primeros ejemplares que salen a la venta. Imprimen muchísimos, los dejan en todos los puestos de periódico con altos tirajes, incluso al final se mantienen siempre baratos porque hay muchos. Pero en la medida que avanza la colección se van recortando y se va recortando el número de ejemplares que lanzan. De tal manera que llega un momento en el que muchos puestos pequeños, muchos puestos de periódico pequeños y muchas tiendas de autoservicio dejan de tener existencia. Por tal razón, yo les recomiendo que si quieren tener la mayor cantidad de libros en su precio normal y en un canal de venta único, les recomiendo que vayan dentro de sus ciudades o a las ciudades cercanas a los puestos de periódicos más grandes. Aquellos que venden muchísimas ediciones de periódicos y que tienen muchas de estas colecciones, muchos materiales, porque generalmente a ellos se les da preferencia. Busquen un voceador grande y hagan un acuerdo directamente con él. No solamente lleguen y compren cada semana. Procuren hablar con el dueño, con el vendedor y llegar a un acuerdo para que les aparte estos libros. Si ustedes tienen la ventaja de ya conocerlo y de a lo mejor haberle comprado otras colecciones u otros materiales, pues obviamente será más fácil que él acceda a este tipo de convenios. Porque les repito que las ediciones se van a ir recortando, entonces cada vez va a ser más difícil conseguirlos. De manera particular, yo habré conseguido, me parece que los primeros 11 de manera normal, ¿no? Iba a cualquier puesto de periódicos y los compraba. Como del 11 al 20, al 22, tuve ya que hacer un acuerdo con un voceador grande aquí cerca de mi municipio. Y aún así, llegando a la mitad, les digo por ahí del tomo número 25, ya ni siquiera él pudo conseguirlos, porque algo que es inevitable es que va a haber acaparamiento y por lo tanto va a haber reventa. Hay gente que tiene contacto directo con la distribuidora, que es RBA, y generalmente pues a ellos son a los que benefician ya en la etapa final de la colección. Se los digo a manera de advertencia, no es algo que yo estoy defendiendo, de hecho pues me parece algo bastante injusto, pero así es la cosa, no depende de mí y yo simplemente les estoy hablando de cómo vi las cosas en las dos colecciones pasadas. Me imagino que esto no va a cambiar en la tercera. Llegado a este punto, el único canal de venta que yo les puedo decir es la reventa a través de Amazon, de Mercado Libre, de estas plataformas y también en grupos de compraventa de Facebook. De hecho, yo los últimos 25 tomos, si no es que a lo mejor un poco más de la mitad de la colección, la tuve que conseguir así en reventa a través de grupos de Facebook. De hecho, hay uno que se mantiene todavía, que es algo así de colección Gredos, Grandes Pensadores, Pugs y Esnovismo Sin Límite. Ya se tiene un nombre rarísimo,
Les voy a dejar el enlace en la descripción por si les interesa, pero aclaro que yo no estoy involucrado en ningún sentido con este grupo. No puedo yo dar ningún tipo de garantía. Será su responsabilidad que si quieren adquirir libros a través de este canal, pues verifiquen que sea un vendedor certificado, no los vayan a estafar, obviamente hay mucho estafador ahí, tengan muchísimo cuidado. Y otra recomendación que les quiero dar cuando ya lleguen a este punto de comprar en reventa, y es que sean muy pacientes. Obviamente si ustedes quieren ir comprando la colección, pues en el momento en el que salen los libros que ya son difíciles de conseguir, salen con un precio muy alto. Un libro que originalmente cuesta 200 pesos te lo van a querer vender en 500, en 700 o más, dependiendo qué autor sea. Les cuento que yo me tardé casi 5 años en completar la colección desde que empezó a salir hasta que conseguí el último tomo, que fue a finales del año pasado. Fueron más de 5 años, y la razón por la cual me tardé tanto, número uno, pues es porque no tenía yo el dinero para comprarlos todos así conforme iban saliendo. Y la otra es que a veces, aunque hay oferta, esta oferta es muy cara. Generalmente hay que esperar a que los mismos vendedores se desgasten un poco, pase tiempo, ya no puedan vender tan fácilmente los libros, a que todo el boom ocasionado por esta colección baje, a que ya no haya tantos compradores interesados, y entonces probablemente encontrarán algunas ofertas. También, pues esto es medio triste, pero hay quienes consiguen toda la colección y luego tienen pues algunos problemas de dinero o se tienen que mudar y ofertan la colección ya sea completa o por tomos, y ahí uno comprador es cuando puede aprovechar. Les recomiendo que tengan mucha mesura, mucha paciencia si no quieren verse estafados, porque la verdad es que la distribución de RBA es muy mala. Siguiente pregunta. Luffy Monkey D 4675 pregunta: saludos, rey de los piratas. Él pregunta que si vienen los textos íntegros o si son fragmentos. Pues no puedo yo dar fe de que todos los textos que aparezcan en la colección estén íntegros. Ya les digo que hay por ahí algunos rumores de que recortan un poco a Nietzsche. Inclusive alguien me comentó que el tomo de Locke está también un poco recortado. Sinceramente yo creo que no. Ya saben que en los clásicos puede haber diferencias entre una edición y otra. Algunos le agregan algunas cosas, otros no. Y a lo mejor a eso se refieran. Que yo sepa, los textos vienen íntegros salvo en 3 casos, que lo dicen en la portada. Ya les hablaba yo, es el caso de Santo Tomás, que en el índice viene la Suma contra Gentiles y la Suma Teológica. Estos dos, por obvias razones, están recortados. Es solamente una selección porque son obras gigantescas. Obviamente se requerirían más de 3 tomos para incluirlos completos. Entonces aquí sí, inclusive si pueden ver, dice claramente entre paréntesis que es solo una selección. Lo mismo pasa con los discursos sobre la primera década de Tito Livio en el tomo de Maquiavelo, en el que se incluye El Príncipe, que ese sí está completo, pero los discursos están recortados. Y finalmente en el caso de Erasmo, también solo tenemos una selección de sus coloquios. De ahí en fuera, el resto de las obras que yo sepa están completas. Por eso es que no vemos, por ejemplo, en Marx, que incluyan El Capital, obviamente, porque es una obra muy extensa, o por ejemplo en el caso de Schopenhauer, que el único libro, que es El mundo como voluntad y representación, viene dividido en 2 tomos porque está completo, ¿no? Pero el resto de obras son obras relativamente breves, ¿no? O que están en un solo tomo, como el Leviatán de Hobbes, como el Emilio de Rousseau, precisamente porque no vienen recortados que yo sepa. De cualquier manera, si ustedes quieren hacer una lectura muy especializada, yo les recomiendo que compren los libros de lujo del mismo Gredos, que son muy caros, o busquen en otras ediciones como Alianza. De pronto me parece que Acantilado tiene algunas, porque probablemente si quieren una lectura muy especializada con los textos de garantía que vienen íntegros, a lo mejor esta colección no sea para ustedes. Pero a mi parecer viene todo completo, la colección es bastante confiable. Oscar Jiménez hace una pregunta que, bueno, hasta cierto punto ya contesté. Él dice que solamente le faltaba el tomo de John Locke.
Pero lo interesante es lo que plantea en la pregunta. Dice que él quiere conseguir el log de la primera edición, porque es el que le faltó. Como les decía hace un momento, que yo sepa, las ediciones no cambian. La única que cambió es la de Platón porque la dividieron en dos. Pero de ahí en fuera, que yo sepa, las ediciones, por ejemplo, en este caso de Locke, entre la primera, la segunda y la tercera entrega de esta colección, son exactamente iguales, no quitaron nada, no metieron nada, de tal manera que si a ustedes les faltó conseguir un libro de la primera edición o de la segunda y lo van a conseguir apenas en la tercera, no se habrán perdido de nada porque los libros son iguales. Siguiente pregunta, que es de Jeremilian8616, pregunta que si sé cómo conseguirlos en Chile. Y desafortunadamente, que yo sepa, es muy difícil conseguirlos fuera de México. Sé que en Chile, sé que en Argentina, sé que en Perú también se han lanzado tirajes de esta misma colección, pero la distribución es completamente independiente de lo que se hace en México. No sé incluso si los mismos vendedores que ofertan esta colección en la página de Facebook que yo les recomiendo tengan la capacidad de hacer envíos al extranjero. Que yo sepa, no. Y si es así, seguro este envío les va a salir carísimo. No queda de otra, yo les recomiendo que de plano esperen a que esta colección salga en sus países, o si de plano tienen mucho dinero y quieren la colección, pues pónganse en contacto con alguien de México que se las pueda conseguir completa y luego se las envíe por algún servicio de paquetería, porque en general hacer estas compras internacionales es difícil y es caro. Y finalmente, Amparo Huesa Winaxia, o Vinaxia, perdón, no alcancé a escribir muy bien, me pregunta si hay alguna pensadora, alguna mujer dentro de la colección. Bueno, pues ya les mostré el índice, como podrán darse cuenta, no. Y que yo sepa, no hay ninguna intención de parte de Gredos de modificar a los autores que aparecen en sus colecciones para entregas futuras. Bueno, y espero haber contestado a grandes rasgos sus inquietudes que me dejaron en el post. Si aparte tienen otras dudas, déjenmelas en los comentarios que estaré tratando de contestarles. Les recuerdo que yo no tengo ningún tipo de vínculo con Gredos, ni con RBA, ni con el grupo de Facebook. Simplemente les estoy mostrando mi colección y les conté a grandes rasgos cómo es que yo la conseguí. No puedo hacer más, no depende de mí. Pero si en algo puedo ayudarles, orientarles un poco, con toda confianza, escríbanme en los comentarios. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por haber visto los videos y nos vemos en la siguiente.